Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un evento más de Grant Thornton. Les saluda Catherine Ulate. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias para este 2021. Nuestro tema, el tema para esta mañana, proyecto de ley 22.393 o 22.393, proyecto global dual. Para desarrollar la exposición tenemos, o nos acompaña más bien, Silvia González y Mario Hidalgo, ambos socios de impuestos ilegal de Grant Thornton. Le recordamos que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia y aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. También aprovecho la ocasión para invitarlos a nuestro próximo webinar que se realizará el 30 de septiembre con el tema rentas empresariales y rentas pasivas. Criterio de afectación con los expositores Rafael González, socio de impuestos ilegal, y Marta Izaza, senior de impuestos, ambos de Grant Thornton. A partir de ese momento les recordamos que ustedes pueden dejar sus preguntas y al final de la presentación vamos a estarlas contestando con los expositores. También recuerden que nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales y también este video lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Iniciamos dándole la bienvenida a Silvia González, socia de impuestos ilegal de Grant Thornton. Buenos días, doña Silvia. Gracias, Catherine. Buenos días y gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Como siempre, Grant Thornton interesado en actualizarlos en temas empresariales, en temas tributarios, que son obviamente de valor e incidencia en nuestro día a día. Hoy traemos un tema que aún no es ley de la República, pero vamos a repasar sus elementos generales a efectos de irnos preparando en razón de que el proyecto se encuentra en discusión, se han hecho algunas mociones y mejoras o textos sustitutivos, como vamos a ver, para revisión de nuestros legisladores y que, en este caso, el tema de renta global dual va a estar muy enfocado en la persona física y es fundamental que todos tengamos conocimiento de todos los elementos que trae o que conlleva este cambio. Y esperamos que sea, como les mencionaba, de provecho en su día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Silvia. También aprovechamos para darle la bienvenida a Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal. Buenos días, don Mario. Muchas gracias, Catherine. Muy buenos días a doña Silvia y a todas las personas que tienen la deferencia de acompañarnos esta mañana en este intercambio de ideas de bastante actualidad y que es uno de los proyectos de ley que conforma la agenda de negociación asociada al préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Nada más para poner un poquito de contexto, recordemos que el lunes 11 de enero del 2021 las autoridades económicas de Costa Rica iniciaron conversaciones formales para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para garantizar la estabilidad económica del país a mediano y largo plazo y promover un crecimiento, se dijo en aquel momento, inclusivo y sustentable. Concretamente, el viernes 22 de enero del 2021 se alcanzó un acuerdo a nivel del personal técnico del Fondo Monetario en esta negociación y el lunes 1 de marzo el directorio del Fondo Monetario aprobó la facilidad de servicio ampliado del Fondo Monetario para Costa Rica por un monto aproximado de 1.778.000 millones, lo cual ya se encuentra debidamente diligenciado y ahora el gobierno de Costa Rica debe cumplir con la aprobación de estos proyectos, uno de ellos vamos a mencionar hoy, y que tiene que ver con la viabilidad de poder continuar con los desembolsos tan importantes para el gobierno de la República de estos recursos. Entonces, sin mayores preámbulos, le cedo la palabra a doña Silvia para que entremos en materia. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Como bien mencionaba, don Mario, esto es parte de los proyectos o de las propuestas que el gobierno ha presentado a conocimiento de la Asamblea como parte también de los compromisos con el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Este proyecto en específico de renta global dual,
anda, es tal vez el que ha tenido más camino recorrido. En enero se presenta un primer texto que incluía no solamente el tema de personas físicas, sino también incorporaba un capítulo específico para sociedades y también para lo que eran no residentes. En realidad, el objetivo inicial fue sustituir o venir a reemplazar la ley del impuesto sobre la renta que conocemos actualmente. Sin embargo, después de algunos temas que se estaban generando, pues meollo y obviamente las cámaras, habían tenido también reuniones para efectos de poder validar y poder revisar algunos de los puntos incorporados. Fue el 5 de febrero que se incluye, o este proyecto, se presenta un texto sustitutivo que elimina el tema de las sociedades, el tema de no residentes y deja solamente, por decirlo así, un capítulo de la ley, para personas físicas, y que además viene a ser, digamos, un complemento a la ley del impuesto sobre la renta actual y no es a sustituirlo como inicialmente se pretendía. Como les mencionábamos, esto es un proyecto, aún todavía no es ley de la República, entonces pues ha tenido algunos cambios. De hecho, ahora a principios de mes, como el 9 de septiembre, hubieron algunas modificaciones que ahorita revisamos, que ya más que todo ya son ajustes, ya no es tanto un texto sustitutivo como ocurrió entre enero y febrero de este año, y que vienen más bien como a enmendar, pues obviamente algunas mejoras o igual algún tipo de conversación o gestión que se haya hecho con el Ministerio de Hacienda en este caso, y obviamente en las oficinas técnicas que tienen en revisión los proyectos en la Asamblea Legislativa. Algo que sí es fundamental para efectos de comprender la naturaleza del concepto de la ley, es importante tener claro estos tres conceptos que pueden visualizar en la presentación. Actualmente nuestra ley de impuestos sobre la renta y como la conocemos ha mantenido un sistema de corte cedular. ¿Qué significa eso? Que tenemos tarifas o cédulas, que es, digamos, el término técnico, que graban distintas formas de ingresos o distintas formas de riqueza. Entonces, actualmente tenemos impuestos remesas al exterior, tenemos el impuesto al salario, tenemos el impuesto a las utilidades, con la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues incorporamos lo que son las rentas de capital, las ganancias y pérdidas de capital, rentas inmobiliarias, que obviamente todo esto son como cédulas o tasas que vienen a gravar de alguna forma diferente estas manifestaciones de ingresos o estas manifestaciones de riqueza. ¿Qué es una renta global? Es una incorporación de todas las rentas que pueda tener el contribuyente, por decirlo así, en una misma olla para determinar una base imponible y de ahí aplicar, obviamente, la tarifa progresiva que se establezca al efecto. Entonces, vean cómo en la cédula podemos ser contribuyentes de diferentes, no sé, de pronto el salario y tenemos servicios profesionales y pagamos impuesto sobre la renta con unas tarifas diferentes. En este caso, renta global lo que pretende es que en una sola canasta, pues el contribuyente o la persona puede incorporar dentro de esta para determinar, digamos, un solo gravamen. Pero ¿qué es lo que pasa? El proyecto que tenemos actualmente es una combinación de ambos conceptos. No está absoluto, o sea, no es que vamos a pasar de un corte cedular a un corte global, sino que van a subsistir ambos conceptos. Entonces, tiene características compartidas. ¿Por qué? Porque algunas cosas se van a mantener con su cédula, con su tarifa específica, y otras sí se van a integrar en una sola olla a efectos de pagar impuestos. Entonces, vean que es importante comenzar de aquí para poder entender cuál es el objetivo que trae esta norma a efectos de las personas físicas, que es, digamos, el capítulo que nos quedó dentro del proyecto. Dentro de las generalidades de este proyecto, como les mencionaba, hubo un texto sustitutivo que ya solo deja personas físicas y tiene dentro de su objetivo regir a partir del 1 de enero del 2022. Bueno, obviamente ya estamos en septiembre y hay que ver cómo esto va a caminar, porque realmente
debería o podría tener que correrse muchísimo con la normativa reglamentaria, que es fundamental, que de hecho el proyecto tiene abierto el tema a que sea regulado, definido vía reglamento, que obviamente no es la mejor técnica jurídica, viendo desde este punto de vista, porque la ley debería definir en materia tributaria, pues en este caso todos los elementos que van a componer el impuesto, ¿verdad? Desde quién es el sujeto, cómo se determina la base imponible, las tarifas y obviamente no dejar a criterio o interpretación pues que un reglamento, que ahí ya pues la Asamblea no es la que interviene como ley, sino que ya pasa a ser el Poder Ejecutivo quien vía reglamentaria va a hacer algún tipo de definición o incluso podríamos pensar que vaya a ampliar algunos conceptos que obviamente tendrán que definirse con muchísimo cuidado. Es importante decir que se mantiene la vigencia sobre el impuesto de remesas al exterior. Inicialmente incluyó un capítulo el tema de no residentes, sin embargo, el texto sustitutivo de febrero incorporó un tema de remesas, incluso un aumento de un 5% en las tarifas por un periodo. Sin embargo, estos elementos fueron eliminados de los cambios que se hicieron o las mociones en el proyecto el pasado 9 de septiembre y más bien hay un proyecto independiente que es el 22.369 que incluye el tema de remesas, que valga decir que ya no va a estar dentro de un plazo temporal, sino que parece ser abierto, el aumento es el 5%, y dos, sí temporalmente incluye un aumento en rentas de capital por un periodo de 2 años en este caso, de un 15 lo está subiendo a un 16.5%. Bueno, se va a derogar lo que corresponde a la ley de impuestos sobre la renta actual, lo que es las rentas de trabajador independiente, porque precisamente eso está referido a personas físicas y va a tener que regularse con esta nueva normativa. Y bueno, un tema que es fundamental, incluso está definido dentro del proyecto, es que pues no se está, digamos, incidiendo, tocando ninguno de los beneficios fiscales que tienen actualmente las zonas francas como un tema de protección al régimen, ¿verdad? Y que no haya duda, digamos, de esos temas. Como les mencionaba, la reglamentación queda obviamente para después y menciona que se mantiene vigente la reglamentación actual, ¿verdad? Que sería la que está relacionada con la ley de impuestos sobre la renta, que ahí es donde ya, si entrara a regir primero la ley, comenzamos con el tema de cómo vamos a integrar normas que al final no son del todo compatibles, pensando en que efectivamente esta nueva norma pues va a regular a las personas físicas de alguna forma independiente a lo que pues conocemos hoy en la ley sobre la renta. ¿Cuál es el objetivo o fuente del impuesto? Bueno, mantiene el concepto de renta de fuente costarricense y obviamente va a gravar todas las rentas, ganancias o pérdidas patrimoniales del contribuyente que, como les mencionaba, buscan que se integren en una misma base como renta global. Pensemos que bajo esto el principio de territorialidad y fuente costarricense no es que estemos hablando con el tema de renta mundial, que eso es un concepto totalmente distinto, sino que es efectivamente cualquier situación que se haya hecho por contratos, por servicios prestados y bienes situados, como bien viene definido también la fuente, que se hayan desarrollado en territorio nacional. Obviamente sabemos que actualmente la administración ha interpretado mucho el concepto de territorialidad, pero quedémonos bajo el criterio básico de fuente costarricense que incluso manejamos en la ley de impuestos sobre la renta actual. Pues obviamente lo que pretende la norma es gravar la capacidad económica del contribuyente en cuanto a su renta disponible, ¿verdad? Que sería igual a la renta total menos las reducciones y deducciones que esta misma ley establece como lo es o como corresponde el mínimo vital, que más adelante pues vamos a revisar dentro, digamos, de la composición de la determinación de la base. ¿Cuál es el hecho generador? Quizás no estemos hablando de un concepto distinto al que conocemos con la ley de impuestos sobre la renta actual, donde están pues rentas del trabajo, personal dependiente, jubilaciones, pensiones, que esto es el salario
con todos sus componentes, ¿verdad? Salario en especie, bonificaciones, gratificaciones, pues todo esto ahora la persona física va a tener que incorporarlo como renta del trabajo. Y también vamos a ver que van a haber unos tramos que nos van a definir si este contribuyente va a tener la obligación de presentar una declaración de impuestos o pues va a quedar dentro de un tramo o tracto exento que también lo va a eximir de esta obligación. Pero pensemos que rentas de capital va a ser todo aquello que tiene que ver con la relación patronal ordinaria. Rentas de capital definidas en la ley, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de las rentas de capital mobiliarias, inmobiliarias, que ahorita revisamos, que es bajo los conceptos que actualmente los conocemos, pero que van a ser enfocados a la persona física. Que forman también parte de este hecho generador, las rentas de actividades lucrativas. Esto es ya una actividad económica como tal, pero directamente desarrollado por la persona física, ya sean servicios profesionales o que obviamente pues tenga bajo su nombre pues un negocio en marcha. Las ganancias y pérdidas patrimoniales, que eso también es el concepto que tenemos ahora, que era algo que vino a agravar o que se vino a incorporar con la ley de fortalecimiento. Y, bueno, otras atribuciones de renta que se establezcan por la ley, que ahorita las revisamos, que se van a transparentar en algunos criterios o conceptos que la persona física va a tener que asumir como parte de su renta. Obviamente, el hecho generador vuelve a insistir en el tema de rentas generadas en territorio nacional. Obviamente va a ser en el momento de su devengo, ya sea que en este caso, conociendo como devengo, que es cuando yo presto, por ejemplo, un servicio, lo facturo, lo que suceda primero. En el caso del salario, pues a pesar de que aquí viene siendo un tema de devengo, en realidad el salario tiene un criterio, un concepto de percibido, que es cuando lo recibe, como lo ha definido incluso la administración, pues múltiples veces. Y cuando algunas de estas retenciones alguna de estas fuentes o alguna de estas rentas hayan tenido una retención en la fuente, pues este impuesto que se haya retenido previamente se va a considerar como un pago a cuenta. Esto es parte, digamos, del criterio o el concepto de globalidad que me va a permitir pues tener ese pago a cuenta o esa retención en la fuente de previo para poder integrarlas en mi declaración. Esto, pues obviamente ahorita vamos a ver cuáles son los conceptos o las excepciones cuando veamos bien cómo se establece esa base imponible. ¿Quiénes son los contribuyentes del impuesto? En este caso, personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio costarricense. Aquí, pues la norma incluye pues varios criterios o conceptos para determinar la residencia fiscal, donde hay un término mínimo de 183 días de estadía en el país. Incluso hay algunos criterios o conceptos cuando hay familiares en el exterior o cuando la persona pues tenga, a pesar de que tiene nacionalidad costarricense, pues tenga que cumplir con alguna función en el exterior y que mantenga esa residencia. Obviamente estas reglas pues son también algo complejas que para efectos de la presentación del día de hoy pues no valía la pena profundizar, porque obviamente también están sujetas a cambios en cualquier momento, pero sí el concepto de 183 días, que es el que tenemos actualmente, pues mantiene esa congruencia. Personas físicas que tengan su residencia en el extranjero, diplomáticos o que tengan residencia en países no cooperantes. En el caso de los países no cooperantes, que también eso fue un criterio o concepto que fue incluido con la ley de fortalecimiento, con las reformas que se hicieron a la ley de renta, pues obviamente consideran que buscar una residencia en uno de estos lugares de la lista pues taxativa que existe, ¿verdad? Según las resoluciones que la administración ha emitido al efecto, pues no nos pierde, digamos, no permite que se pierda esa residencia costarricense por tener un domicilio o residencia en uno de estos países, como, digamos, un criterio de alguna forma de proteger, utilizar estas jurisdicciones, perdón,
como una forma tal vez de evasión o de extraer rentas de Costa Rica. ¿Cuáles son estas otras atribuciones de renta que incluye como una quinta categoría que vimos dentro del hecho generador? Que cuando la persona física, en este caso porque son socios, beneficiarios, herederos, partícipes, tengan esa participación en entidades de hecho, condominios, entes colectivos sin personalidad jurídica, empresas individuales de responsabilidad limitadas, cuentas en partición, fideicomisos testamentarios, titularización de garantías o similares, encargos de confianza o sucesiones. ¿Qué es lo que dice la norma? Que obviamente estas personas van a tener que declarar estos hechos generadores que se hayan o que se realicen a través de este tipo de entidades. Como un ingreso, pues obviamente gravable dentro de los términos o los conceptos que la ley está definiendo. Entonces, lo que hace es transparentar estas situaciones y evitar que utilizar un instrumento jurídico de esta naturaleza para, de alguna forma, triangular el pago de impuestos. Entonces, vean cómo en algún momento incluyen también el tema de las sociedades, ¿verdad? Que fue uno de los temas que se eliminaron por ser sumamente cuestionables porque una entidad jurídica normal, pues paga renta de forma separada y que no debían, digamos, en este caso, atribuirse o vincularse directamente con sus socios que tienen, por otro lado, el tema de los dividendos y que pagan bajo una renta distinta. Entonces, son las que quedaron efectivamente en la lista, que más que todo son transparentes para efectos tributarios. ¿Cuál es el periodo fiscal y devengo del impuesto? Mantienen el periodo fiscal natural del 1 de enero al 31 de diciembre. Bueno, obviamente consideran o entienden que hay un periodo impositivo menor cuando la persona fallece, pues obviamente habrá que liquidar sus ingresos en relación al periodo final en que se finiquitó antes del fallecimiento. Viene ahí precisamente quiénes son los responsables de llevar a cabo un proceso como de la liquidación de una sociedad. Hay un régimen tributario simplificado, mantiene el periodo trimestral que tienen actualmente y obviamente tendrán sus tramos y sus condiciones especiales como existen actualmente para mantener esta tributación de forma separada. Y bueno, el devengo del impuesto es el 31 de diciembre de cada año, en el sentido de que obviamente vamos a presentar la declaración en marzo, porque está previsto de la misma forma, sobre obviamente las actividades que hayamos desarrollado del 1 de enero al 31 de diciembre. Tal vez para ir definiendo o para ir incorporando la categorización de estos tipos de rentas que son incorporados y cada una tiene su desarrollo, su despliegue dentro de la norma. Bueno, primero están las rentas de trabajo, donde obviamente se van a pagar rentas brutas por cuenta ajena, o sea que hay una relación de dependencia con los criterios que la definen y que es lo que actualmente pues tenemos. Entonces habla de cualquier contraprestación o ingreso, ¿verdad? Que tenga denominación ya sea en dinero o en especie dentro de esta relación de dependencia. Obviamente que no tenga carácter de rentas de actividades lucrativas como puede ser la prestación de un servicio profesional. Y aquí están salarios en especie, bonificaciones, gratificaciones, algún tipo de indemnización, premios. Pues hay algunas excepciones o una lista ahí de algunos conceptos que no se incluyen. Por ejemplo, en algún momento habla de que si en una especie de liquidación de viáticos que puedan considerarse el salario en especie, si no supera un 25% de un salario base, pues dice que, digamos, no deben ser incluidos, pero eso tendrá, pues, obviamente que revisarse según el caso concreto, pero viene a agravar, como lo tenemos actualmente, cualquier pago que un patrono dé, pues tendrá que tener un tratamiento fiscal, en este caso para el beneficiario, de gravarlo bajo el criterio de renta de trabajo y bajo el criterio, entonces, en este caso, de renta global en su declaración de renta. En el caso de las rentas de capital, hay unas reducciones generales que viene
el tema de las cuotas a colegios profesionales, cuando se tenga una colegiatura, con el límite, dice, de medio salario base. Y también otras reducciones como es el mínimo vital, que más adelante vamos a ver, que eso fue parte también, incluso fue un poco aumentado con las observaciones del pasado 9 de septiembre. Algunas donaciones que permiten, en este caso también cuando vamos a ver, hay créditos por hijos, hay créditos por familiares que pueden también deducirse del ingreso del contribuyente. Las otras son rentas de capital que pueden ser en dinero o en especie, derivadas de capital o ganancias en pérdidas, que estos son como los criterios o los conceptos que tenemos actualmente, provenientes de bienes o derechos del contribuyente, ¿verdad? Es el caso de que sean, pues obviamente, rentas de capital, mobiliario inmobiliario, y ganancias ya sea por temas de diferencial cambiario, por inversiones, o que no estén vinculadas a la actividad lucrativa del contribuyente. Esto es fundamental porque ya aquí se incorporan algunos conceptos que permiten saber qué rentas o qué fuentes nos vamos a integrar dentro de lo que es la renta global y qué vamos a dejar por fuera porque van a estar grabados de forma independiente. Entonces, vean cómo, por ejemplo, bajo los conceptos que tenemos ahora, ¿verdad? Si yo tengo un vehículo que exploto dentro del desarrollo de mi actividad económica, pues obviamente esta ganancia va a estar grabada bajo el concepto o el criterio de impuestos sobre la renta, en este caso global para la persona física, pero si no estuviera ese activo incorporado, pues entonces va a pagar con la renta correspondiente como una renta pasiva y entonces no sería, digamos, integrada al momento de hacer la declaración. Entonces, vean cómo hay conceptos o criterios que sí mantenemos o respetamos de la ley de impuestos sobre la renta actual a efectos del concepto que se está buscando. La clasificación la mantenemos como capital inmobiliario. Inmobiliario mantiene incluso, que es todo el tema de la explotación de bienes inmuebles, y mantiene el concepto de las rentas especiales que nos permite deducir un 15% para que sobre el 85% de los ingresos le aplique una tarifa del 15%. Y en el caso mobiliario, ahí sí son rentas, o sea, por el monto bruto que se va a aplicar de esa ganancia, se va a aplicar el 15% como tarifa. Entonces, el criterio o el concepto lo mantenemos tal cual lo tenemos actualmente, pero ahora aquí enfocado para la persona física que vaya a integrar sus rentas. Para continuar, le cedo la palabra a don Mario para que les explique lo siguiente. Gracias. Muchas gracias a doña Silvia por explicarnos los fundamentos de esta iniciativa de carácter legislativo y que pende de aprobación, ¿verdad? Estos son propuestas y no obstante ello, hay que irlas entendiendo. Bueno, dentro de la construcción del hecho generador que veníamos comentando, pues también se suman o podrían sumarse las rentas de tipo o generadas por actividades lucrativas que se integrarían, ¿verdad?, a aquellas personas que tienen la situación también de ser colaboradores en relación de dependencia. Entonces, tenemos que las rentas brutas de las actividades lucrativas, ¿verdad?, son aquellos ingresos que pueden proceder también, ¿verdad?, del trabajo personal y de capital conjuntamente o de uno de estos factores. También tenemos catalogadas estas como aquella ordenación de medios de producción y recursos humanos o de ambos para invertir en la producción o distribución de bienes o servicios. También las rentas de capital, ganancias o pérdidas patrimoniales debidamente realizadas, que haya percibido el sujeto pasivo del impuesto y que estén vinculadas a su actividad económica, ¿verdad? Esta era la dualidad que habíamos mencionado antes, de que se integrarían sí, solo sí, como dicen los matemáticos, estén relacionadas con mi actividad económica, si no, pues aplicaríamos el sistema dual. También aquellos que provengan del arrendamiento, compraventa de inmuebles,
será también considerada actividad educativa cuando al menos un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad educativa y al menos se tenga un empleado, ¿verdad? Y donde conservamos, digamos, algunas de las reglas o se estarían conservando algunas de las reglas que plantea el ordenamiento actualmente en vigor. Pasemos al tema siguiente. Para las reglas generales del cálculo de la renta neta, entonces voy a tener obviamente la renta de las actividades educativas que se determinan según el título primero de la Ley 7092 y sus reformas, que es la que se encuentra vigente, en lo que está relacionado también a los gastos deducibles y no deducibles, limitaciones a la deducibilidad de intereses y precios de transferencia, ¿verdad? Estas reglas habría que tomarlas en cuenta también. Se atenderá al valor de mercado de los bienes o servicios objeto de la actividad que el contribuyente ceda o preste a terceros en forma gratuita y el costo de producción o de adquisición cuando se destine al uso o consumo propio, si ese es el caso. No se incluyen ganancias ni pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales que no estén afectos a la actividad económica del contribuyente. Y cuando medie contraprestación y sea inferior al valor normal de mercado de los bienes y servicios, se atenderá el criterio del valor de mercado. Entonces yo quiero recalcar aquí, ¿verdad?, que según lo explicó doña Silvia anteriormente, pues a la hora de determinar la renta neta en este sistema globalizado voy a tener reducciones y voy a tener también deducciones, ¿verdad? Esa es la novedad que no teníamos antes o que no tenemos en la legislación actual. Pasemos por favor a la siguiente. Muy importante recordar los criterios de afectación o de vinculación, ¿verdad? Entonces, recordemos que esta iniciativa de ser aprobada conserva la dualidad que tenemos hoy en día, de manera tal de que si el contribuyente tiene elementos patrimoniales o activos que están afectos a su actividad económica cotidiana o general, pues estos serán integrados y tributará bajo ese método tradicional. Por el contrario, si no existe vinculación, si no existe afectación y esos elementos patrimoniales no están relacionados, pues entonces en este caso concreto se tributaría conforme a las reglas del actual vigente capítulo 11, ¿verdad?, que es la nueva cédula impositiva que se introdujo respecto a las rentas de capital y a las ganancias y pérdidas de capital, ¿verdad? Entonces, esta dualidad se va a mantener presente de ser aprobada esta iniciativa legislativa y el contribuyente tendrá que seleccionar, ¿verdad?, cuáles activos están afectos y cuáles no para efectos de ser integrados y ser estimados de manera globalizada y en qué casos habría una aplicación de la normativa de forma dual, ¿verdad? Entonces, estos criterios pues, se mantienen incólumes a lo que conocemos hoy en día y habrá vinculación cuando este activo, este elemento patrimonial, se utiliza, ¿verdad?, en el desarrollo de la actividad del contribuyente. Siempre hemos puesto en el caso de su servidor, pues el ejemplo del médico que tiene 3 locales comerciales, en uno de ellos realiza su actividad económica y en los otros 2 los arrienda a una farmacia y el tercero a una soda. Esos otros 2 locales que generan una renta del capital inmobiliario no serían integrados bajo este sistema ni bajo el sistema actual, en razón de que no hay una afectación directa a esa actividad económica, ¿verdad? Entonces, dependerá del registro contable y del tratamiento que yo le dé a estos activos para determinar esta situación. Avancemos, por favor. En el caso de las ganancias y pérdidas patrimoniales, pues la dinámica es similar a lo que conocemos hoy. Entonces, recordemos que las alteraciones que sufre el contribuyente en el patrimonio, entendidas como variaciones en el valor de que se pongan de manifiesto en razón de cualquier modificación en la composición de ese patrimonio, incluidas la derivada de las ventas de participaciones en fondos de inversión, siempre y cuando tales variaciones no sean conceptualizadas por esta ley como rentas de otro tipo, pues serán también o correrán la misma suerte de las rentas del capital mobiliario o inmobiliario, debiendo el contribuyente integrarlas o no a su actividad económica si estas están afectas, si son generadas por elementos patrimoniales, por activos que están afectos a esa actividad.
Avancemos, por favor, y entonces ya en lo que son la integración y compensación de rentas en las bases imponibles, vamos a entrar un poquito en esta materia, lo cual vamos a tratar de ilustrar con un ejemplo más adelante, ¿verdad? Entonces tengo la base imponible general, ¿verdad?, que se formará con la totalidad de la renta neta del contribuyente y sin las rentas del capital y ganancias y pérdidas patrimoniales, siempre y cuando no estén vinculadas a la actividad lucrativa. Yo las separo, las excluyo, ¿verdad? Ahora, en la base imponible general estará constituida por el saldo resultante de integrar y compensar entre sí en cada periodo impositivo las rentas netas del trabajo, actividades lucrativas, rentas provenientes del capital, ganancias y pérdidas de capital, obviamente estas dos cuando estén afectas, y las imputaciones o activaciones de renta en los regímenes especiales que así lo establezca el ordenamiento. Para esto es importante un concepto novedoso que se introduce, que es el mínimo vital de cada contribuyente, el cual se aplicará como una reducción, ¿verdad?, a la base imponible general y estará constituido por lo que el proyecto conoce como el mínimo personal. Entonces, el mínimo personal será con carácter general y asciende a la suma de 8 millones 400, aquí, perdón, hay un errorcito, 425.000 colones. Hay una discrepancia entre la letra y los números, pero es lo que priva aquí, lo que dice es al revés, son los números. Esto lo vamos a corregir antes de compartirla con ustedes y este importe será del doble cuando el contribuyente sea una persona discapacitada. También tenemos el mínimo familiar en su primera acepción, ¿verdad?, que lo constituye el cónyuge o la persona conviviente de hecho. Hay que cumplir una serie de requisitos y condiciones cuando obtenga rentas inferiores al mínimo personal de 250.000 colones anuales. Si ambos cónyuges son contribuyentes, este crédito solo podrá ser aprovechado, ¿verdad?, en su totalidad por uno de ellos. Entonces hay que ponerse de acuerdo con el cónyuge o la persona conviviente que tenga esta circunstancia. También en el mínimo familiar tenemos una segunda vertiente y entonces esta se refiere a cada descendiente soltero hasta el segundo grado de consanguinidad que conviva dentro del núcleo familiar y que por este concepto se asigna la suma de 150.000 colones anuales siempre que se encuentren alguna de las dos condiciones, ¿verdad? De estas condiciones, que sería ser menor de edad, que esté imposibilitado para proveerse su propio sustento debido a la incapacidad física o mental, según sea el caso, y que esté realizando estudios siempre que no sea mayor de 25 años, ¿verdad? Entonces ya los descendientes que alcancen esa edad pues no podrían tomarse en cuenta para esto. También dentro de las reducciones por descendientes estudiando también serán aplicables para los casos en que exista la obligación legal de manutención de conformidad con la legislación aplicable, sea civil esta o de familia, aun cuando no se dé el grado de consanguinidad que se ha indicado anteriormente. Estas cuantías podrán ser incrementadas en 100.000 colones anuales por concepto de material escolar por cada dependiente, desde los 5 hasta los 17 años de edad, y en un 25% del mínimo personal por descendiente que sea discapacitado y se acredite un grado de minusvalía igual o superior al que se fije en la forma que lo establezca el reglamento. Respecto al mínimo familiar, es importante destacar de que cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de los mínimos familiares, como ya lo adelantamos, por descendientes, su importe solo podrá ser aplicado en su totalidad por uno solo de estos contribuyentes. Cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el descendiente, la aplicación del mínimo familiar corresponderá al grado más cercano, salvo que estos no tengan rentas superiores al mínimo personal, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado. Ya estas son reglas específicas para el disfrute general, ¿verdad? En cuanto a la escala general del impuesto, tenemos un tipo medio de gravamen en donde debemos multiplicar por el 100
el cociente resultante de dividir la cuota obtenida por la aplicación de la escala entre la base liquidable general. Estos tramos se actualizarán anualmente según el índice de precios del consumidor que haya generado el INEC y el régimen de tributación simplificada de estimación objetiva. En este caso se mantiene y se aplicará variable correspondiente según la actividad en un 10% sin deducciones. También, como ya lo adelantó doña Silvia, se eliminó por pasarse a otra ley, a otro proyecto, otra iniciativa, el incremento por 2 años que habíamos mencionado, y entonces tenemos, según esta escala progresiva, tramos en colones de hasta 5 millones, el 10%, de 5 a 12 el 15%, sobre el exceso de 12 y hasta 19 millones el 20%, sobre el exceso de 19 hasta 29 millones el 25%, y más de 29 millones el 27,5%, ¿verdad? Estas serían las nuevas tarifas, que esto fue una de las grandes dudas que quedó en el aire cuando se escindió el proyecto y se dejó solo la persona física. Recordemos que para las sociedades se establecía una tasa impositiva máxima del 27,5%. Pareciera que esto quedó en el olvido, ¿verdad? Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, en resumen, en la integración de rentas, yo voy a tener la base imponible general. A esto le sumo, si existen, ¿verdad? Obviamente, las rentas netas del trabajo, las rentas netas de actividad lucrativa, considerando ingresos y gastos, las rentas del capital, ¿verdad? Como ya lo hemos reiterado, si están afectas a la actividad económica del contribuyente, y las ganancias y pérdidas de capital solo igual si están afectas. ¿Qué resto? El mínimo vital, ¿verdad? Que es el mínimo personal, que ya quedó, según la última precisión, en una base exenta anual de 8.425.000 colones, y también rebajo el mínimo familiar y eso me da la base liquidable. Recordemos que en el caso, si soy discapacitado, pues se aplica el doble, ¿verdad? En lo que se refiere a esta base anual. El mínimo familiar, según lo hemos venido detallando, por el cónyuge son 250.000 por año. Cada hijo, con las condiciones que hemos mencionado, 150.000 por año. No sé cuáles hijos son estos, ¿verdad? Pero me gustaría tener de estos de 150.000. Material escolar, 100.000 por año, ¿verdad? De 5 a 17 años. 25% del mínimo personal, si el salario es menor a 8,4 millones al año y si tiene discapacidad, ¿verdad? La cuota íntegra, ¿verdad? Es la base liquidable y esto lo consideramos respecto a los tramos de impuestos sobre la renta para obtener la cuota íntegra. El tipo medio de gravamen, que es la cuota íntegra entre la base liquidable por 100, me da el porcentaje de tipo medio del gravamen. Entonces la cuota final de impuesto sería la cuota íntegra más menos los pagos a cuenta, menos las retenciones de impuesto, menos los pagos fraccionados que hayan ocurrido en el camino. Entonces, vamos a ver un ejemplo, un comparativo de lo que sucede hoy, ¿verdad? Versus de lo que sucedería si esta iniciativa es aplicada, utilizando un caso, digamos, de la vida real. Entonces, vamos a compartir una hojita de Excel que la vamos a manejar de esta manera porque incluir esto en la presentación pues nos da problemas para poder entender correctamente. Entonces, por favor, si nos vamos a la ley actual, que es la segunda cejilla de la hoja de Excel, vamos a ver qué le sucede a una persona. Tal vez, por favor, si subimos al inicio de la hojita. Ok, perfecto. Entonces dice que tenemos una persona con un impuesto al salario mensual, ¿verdad? En este caso concreto, pues tenemos un salario de 1 millón de colones. Este es el presupuesto fáctico para un ingreso anualizado de 12 millones de colones. O sea, el total de ingresos mensuales es 1 millón, anualizado 12 millones. Yo le aplico, o en este escenario vamos a aplicar con la normativa vigente,
un crédito fiscal por cada hijo, 1.570 colones mensuales. Aquí tenemos un hijo únicamente y un cónyuge únicamente. Entonces tenemos mensual 1.570, en el caso del cónyuge 2.370 y anualizado serían 18.840 y 28.440 respectivamente, ¿verdad? Entonces aquí no hay, bajo la legislación vigente actual, una base de impuesto al salario, ¿verdad? No aplica porque no está vigente y nos vamos un poquito, nos corremos hacia la derecha para ver la tablita actual, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo práctico que estamos utilizando y bajo el presupuesto del 1.000.000 de colones, la tabla actual vigente es de 842 a 1.236.000, el 10%, de 1.236 a 2.169.000, el 15%, de 2.169 a 4.337.000, el 20%, y de 4.337 al infinito, pues tenemos el 25%. Entonces, para una persona que gana 1.000.000 de colones, pues estaría en el tramo del 10% y el impuesto aplicable sería de 15.800 colones, ¿verdad? Que es la diferencia, lo que supera los 842, que es el tracto mínimo exento. Tenemos una suma de impuesto aplicable de 15.800 colones, menos los créditos fiscales en el ejemplo que estamos utilizando. Tenemos un impuesto mensual aplicable de 11.860 y si lo anualizamos, pues serían 142.320. ¿Por qué lo estamos anualizando? Para efectos de contrastar este ejercicio con el caso que nos ocupa. Ahora vamos, esto es digamos, lo que ocurre con esa persona que tiene un salario y vamos a decir que esta persona, además de su trabajo en relación de dependencia, tiene ingresos como persona física con actividad locativa, tiene ingresos por 10 millones de colones, tiene gastos por 5.500.000, o sea, tenemos un gasto de 55%. Para no llamar, digamos, la atención mucho de la administración tributaria, tenemos una renta neta de 4.500.000 y una renta neta, ¿verdad?, de mensual de 375.000 colones. Ahora, esta persona, en el ejemplo práctico, tiene un certificado de depósito. Obviamente esto no está afecto a su actividad lucrativa y recibe 240.000 colones en intereses y se le aplica una retención en la fuente de 36.000 colones. Y pensemos también en el ejemplo que estamos utilizando, que esta persona pues tuvo una ganancia de capital no afecta a la actividad lucrativa, fue un lote, digamos, que le había heredado su abuelita, lo vendió en 2 millones, o lo compró en 1.500.000, no es una donación, y tuvo una ganancia de capital de 500.000 colones, aplicándole la tarifa del 15% nos da 75.000 colones. Entonces, si nos vamos al cuadrito que sigue aquí, tenemos los 450.000 que habíamos mencionado, ¿verdad? Tenemos lo que le habían retenido en el banco, 36.000 colones de los intereses, y la ganancia de capital, para un total de impuesto pagado con la ley actual por año de 703.320 colones. Ese sería el impacto que tendría esta persona, ¿verdad?, bajo estas premisas que hemos analizado. Ahora veamos el mismo presupuesto fáctico bajo la ley de renta global dual, bajo esta propuesta. Y ahora sí tenemos que hacer un ejercicio un poquito diferente por el tema de la integración de las rentas. Entonces veamos en el primer cuadrito superior izquierdo, donde tenemos la base mensual igual 1.000.000 de colones. Vean que esta persona puede percibir otros tipos de ingresos, como sería el aguinaldo, una cesantía, y también en la columna tercera del cuadrito, muy importante el ejercicio que tenemos en virtud de la renta dual, tenemos que establecer si se integra o no.
Entonces, el salario sí, para un total anual de 12 millones, en el caso del aguinaldo, no se integra, en el caso de la cesantía no se integra. En el caso concreto, aquí tenemos los rendimientos del CDP, que aquí no lo vamos a integrar porque no está afecto, guardando la misma lógica del ejemplo anterior. Tenemos la ganancia de capital, ¿verdad?, que tampoco se integra porque no está afecta a la actividad económica, y tenemos los ingresos de la actividad lucrativa que sí se integran en el ejemplo que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, sí, para estos efectos, aquí tenemos también en el ejemplo que estamos utilizando lo que nos permite el mínimo personal, ¿verdad?, que son los 8.425.000 colones, que los rebajamos de los 18.879.600, según la sumatoria que hemos venido haciendo. Rebajamos el cónyuge y el tema de los dependientes, ¿verdad? Y después continuamos con el ejercicio hacia el mínimo familiar, ¿verdad?, para, en el ejemplo concreto, tener una base liquidable, ¿verdad?, concreta de 7.575.000 con 4 colones, ¿verdad? Esto para el tema de el tema salarial. Y después tenemos en la actividad lucrativa, ¿verdad?, con los mismos supuestos básicos, pues vamos a tener una renta neta de la actividad lucrativa anual de 4.500.000, mensual de 375. Y también tenemos en el mismo escenario, recordemos del presupuesto fáctico anterior, que teníamos intereses por un certificado de depósito a plazo que se nos aplicaba la tarifa del 15% y la ganancia relacionada con la ganancia de capital, ¿verdad?, que también habíamos obtenido en el ejemplo anterior. Entonces, si nos vamos, por favor, al lado derecho desde el principio. Vamos a tener que actualmente tenemos una retención salarial mensual, según el nuevo ejercicio numérico, al año de 310.220.000 colones con 40 centavos, ¿verdad? Aplicando en el caso de la renta dual, la proyección anual, tendríamos una cuota íntegra de 886.250 colones con 60 céntimos, con un tipo medio de gravamen en el ejemplo que estamos utilizando del 11,70, y tenemos créditos y pagos a cuenta, ¿verdad?, que fue lo que me rebajó el patrono, los 220.000 con 40, y tenemos una cuota final de impuesto de 576.030 con 20. Tenemos impuestos únicos y definitivos que fueron soportados, que son los 111.000, y tengo un impuesto total, según el proyecto de renta global dual, de 997.250 colones con 60. En el ejercicio anterior habíamos hablado de que teníamos un impuesto totalizado de 703.320. Entonces, sí hay una diferencia y un incremento de 293.930.000 colones adicionales que tendría que pagar el mismo contribuyente con la misma situación fáctica que vimos en el ejemplo anterior. Entonces, vean cómo si en este caso concreto, este contribuyente, este cristiano, tendría que pagar bajo las reglas de la renta global dual 293.000, casi 294.000 colones adicionales, que lo que tendría que pagar si se mantuviera el régimen vigente. Entonces, ¿esto por qué sucede? Bueno, porque se provoca un incremento en la escala aplicable en razón de que estamos sumando al salario, concretamente, la actividad lucrativa que despliega esta persona como profesional independiente, y no estamos haciendo lo propio con los intereses y la ganancia de capital por no estar afectos a la actividad económica, ¿verdad? Entonces, sí, este ejemplo sencillo, ¿verdad?,
y lo planteamos así de sencillo para que pueda entender su servidor y poderlo explicar. Pues la idea es fundamentalmente poner en evidencia de que sí hay un incremento o habría un incremento en el impuesto por pagar para los contribuyentes en general de materializarse este proyecto de renta global dual, que incluso este incremento era mayor, el cual fue atemperado por el incremento que se hizo del mínimo vital, ¿verdad? De 8.200.000 a 8.425.000, porque los 8.200.000 hacían que se grabara desde un monto inferior incluso, no los 702.000 colones que actualmente se establece, sino que eran 600 y 683.000 concretamente. Entonces, este será el ejemplo con el cual queríamos ilustrar de una manera práctica el efecto de este proyecto, y ahora sí quedamos abiertos a el ratito que nos queda para tratar de responder algunas de las preguntas que a bien tengan realizar las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a don Mario y a doña Silvia por la exposición de esta mañana. Vamos a comenzar con las consultas. Tenemos varias acá. Dice una, en este caso la retención del salario aplicaría adicional la integración a la renta global o queda cesado. En ese caso, digamos, las retenciones que va a hacer el patrón sobre el salario que van a continuar, van a quedar como un pago a cuenta a efectos de poderle integrar al final, como lo vimos en el ejemplo, como un pago a cuenta sobre el tema del salario, pero sí, si yo tengo una actividad lucrativa adicional al salario que recibo, pues ahí voy a tener que integrarlas y ese ya me lo voy a tener a cuenta, vemos, para rebajarlo del impuesto que finalmente tenga que cancelar. También nos consultan que si aparte de este impuesto hay que pagarle a la caja. Sí, la caja costarricense es una obligación totalmente independiente al tema salarial ordinario, ¿verdad? Y el impuesto sobre la renta que estamos comentando hoy. Eso se mantendrá vigente. Muchas gracias. También nos consultan, una persona que alquile su vehículo a la misma empresa en la que está en planilla, está ligado a rentas de capital, se deduce el 15% de sus ingresos y paga renta sobre el 85%, el 15%. ¿Esto es correcto? Dentro del ejemplo que se propone, creería yo que es que el empleado además arrienda el vehículo a la empresa. Entonces, él va a tener una renta de capital mobiliario, ¿verdad? O sea, va a tener que pagar un 15% sobre esos ingresos que está recibiendo, más el tema salarial. Entonces, él va a tener que integrarlo. El tema es que como son rentas pasivas, ¿verdad? Por su naturaleza se mantienen individualizadas porque no están relacionadas con una actividad lucrativa. Diferente sería que él preste un servicio profesional y que ese vehículo lo utilice para prestar ese servicio, ¿verdad? O para es un camión para repartir los artículos que él produce. Entonces ahí sí tendría que incluir esos ingresos dentro de la misma base, pero en este caso él va a tener que declarar los dos, pero ya el tema del arrendamiento va a estar grabado en la fuente y son de las que se van a mantener de la dualidad, ¿verdad? Porque así va a tener el 15% por un lado y por el otro las rentas de capital, las rentas ordinarias por el salario que tiene, digamos, en relación de dependencia. También nos consultan, ¿se mantiene la deducción del 25% de los ingresos de servicios profesionales sin necesidad de respaldos? No, no, en el proyecto se reduce al 10%, si no me falla la memoria. Sí, esto se modificó, correcto. También nos dicen, ¿los dineros que entrega la Asociación Solidarista se incluyen dentro de la renta global? Esos son rentas de capital mobiliario que también tienen retención en la fuente, entonces no se van a integrar en la cuota íntegra, ¿verdad? Que va a ser gravable, pero sí va a ser un ingreso que va a mantener su gravamen de forma independiente, que entenderíamos que sí se declaran, pero ya no tendría que pagar por ese ingreso porque ya tuvo su retención en la fuente. En este proyecto nuevo, ¿puedo incluir gastos adicionales que no están permitidos en la ley nueva?
En la parte de actividad lucrativa, el concepto de gasto deducible mantiene el mismo criterio que utilizamos actualmente, ¿verdad? Que sea útil, necesario y pertinente, que tenga respaldado con factura electrónica o con comprobantes y que se haya aplicado retención si fuera necesario. O sea, los gastos no van a ser ahora, o sea, no van a cambiar su concepto, su criterio a como lo conocemos actualmente. Que a mí me da la impresión, perdón, que la pregunta viene dada de si una persona que solo tenga su relación de dependencia va a poder pasar gastos. Me parece que creo que la pregunta era esa. Y la respuesta es que no, ¿verdad? A eso se mantiene igual. Sería aquella persona, como lo explicó doña Silvia, que tiene la doble condición, ¿verdad? Que es relación de dependencia. Y entonces tendría la posibilidad. Lo que sí se permiten son las reducciones y lo mínimo, ¿verdad? Eso sí entraría en la forma en que lo expresa la ley. Pero el trabajador dependiente que solo tiene ese ingreso no tiene un catálogo de gastos adicionales. Sí, por ahí venía la pregunta. Contribuyentes pensionados más servicios profesionales pagan el impuesto solo sobre los servicios o se suman los dos ingresos. Se consideran los dos ingresos, si bien el tema de jubilaciones dentro del concepto de rentas de trabajo. También dice, las personas que tienen como únicos ingresos el pago de dividendos y los intereses generados por certificados de inversión de bancos del Sistema Bancario Nacional, ¿cómo funcionaría? ¿Sigue como impuesto único y definitivo? Efectivamente, son rentas que van a mantener su gravamen en la fuente. Sin embargo, a cómo está estructurado, digamos, la norma, da a entender que igual tenemos que hacer la declaración y cumplir con una declaración anual, digamos, de utilidades para la persona física. El tema es que en este caso ya han tenido retenciones en la fuente y entonces nada más sería como un tema informativo, pero porque porque se mantiene la dualidad, pero ya no tendría que integrarlas porque no tiene otra fuente para poderla, digamos, consolidar. Gracias a todos por sus preguntas. Vamos a ir finalizando y dice la siguiente. En las rentas de trabajo, el proyecto incluye taxativamente algunas manifestaciones como viáticos, gastos de viaje, telecomunicaciones, alquiler de vehículos, pago de vivienda, planes de servicio, aportaciones a planes de pensiones, entre otros. Con mucha normalidad, estas manifestaciones hoy no rentan. Se consideran gastos de la empresa y los empleados no tributan. ¿Podrían ampliar sobre estos conceptos y sus efectos en la seguridad social y renta? La lista es grande y viene dentro de algunas exenciones que ya están, digamos, establecidas en la norma. Obviamente, como le digo, la lista es muy amplia, donde vienen esas exenciones que se van a mantener y hay otros que sí dicen hasta dónde sí tenemos que incluirlas o no. Digamos, por ejemplo, como les mencionaba, un tema digamos, de salario en especie o de viáticos, que si no excedía un 25% de un salario base, pues no tenía que integrarse, ¿verdad? Se mantendrían, digamos, exentos o fuera, digamos, de esta lupa del tema del impuesto sobre la renta. En cuanto a si se mantienen grabados con la caja y demás, eso es enano de otro cuento. Esto veámoslo dentro de la persona física, o sea, yo como Silvia, ¿qué ingresos recibí? Si tengo rentas que sí tengo que integrar o rentas que no, que solamente tengo que declararlas porque ya tuvieron su retención en la fuente, ¿verdad? Y voy a tener para efectos de, digamos, una actividad lucrativa, por ejemplo, si voy a tener gastos, voy a tener algunas excepciones o temas exentos, y para el patrono va a seguir siendo gasto si es un tema salarial, como les digo, una bonificación, un salario en especie, siempre que pueda justificar que sea un gasto útil, necesario y pertinente para generar la renta gravable, ¿verdad? Entonces, los conceptos generales se van a mantener. Aquí es si la persona física, cuando va a preparar su declaración, cumple o no con los requisitos para hacerlo y qué va a incluir o no en esa canasta, o que ya tuvo su retención en la fuente, o si ya alguien me retuvo, yo tengo que utilizarlo como un pago a cuenta. O sea, esa es como la dinámica que se debe, digamos, seguir. Como le digo, la norma sí incluye esas exenciones y alguna lista específica que es amplia, que en este caso no la tengo así de memoria, pero sí que va a permitir, digamos, diferir o hacer ese tipo de selección a la hora de, digamos, de hacer la declaración.
Vamos a hacer la última consulta. ¿Qué sucede con el sistema de integraciones de renta si se aprueba esta ley? Sí, eso es lo siguiente, ¿verdad? Se mantiene como lo dijimos durante la exposición. Siempre yo voy a tener que hacer el ejercicio si hay integración o no, afectación o no a mi actividad económica, para efectos de determinar si se integra en la renta global o queda con un tratamiento diferenciado conforme a las rentas del capital mobiliario o ganancias o pérdidas de capital. Entonces la dinámica de la dualidad se mantiene. En el ejemplo que pusimos, pues había una ganancia de capital y unos intereses que no estaban afectos y por eso lo sacamos, ¿verdad? En ambos escenarios. Eso nos pone en evidencia que la mecánica, la dinámica para la integración se mantendría de igual forma. Muchas gracias a Silvia González y Mario Hidalgo, socios de Impuestos y Legal de Grant Thornton, con el tema de esta mañana. Antes de despedirnos, aprovechamos para invitarlos al webinar de la próxima semana, que se realizará el 30 de septiembre con el tema Rentas empresariales y rentas pasivas, criterio de afectación, y será impartido por Rafael González, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton, y Marta Izaza, Senior de Impuestos de Grant Thornton. Aprovechamos también para hacer unas palabras de despedida de parte de Silvia González. Doña Silvia. Gracias por sacar el rato para escucharnos. Nuevamente, insistir en que estos temas son importantes conocerlos, tener esas bases para nuestro día a día y también tener un poquito más de profundidad sobre todos los proyectos que actualmente se están pues discutiendo en nuestra asamblea y que, bueno, como les mencioné al principio, prevén que esté vigente para el próximo año. Habrá que ver cómo camina el tema de las votaciones. Y que obviamente también va a traer un cambio importante en la forma en que las personas físicas pues van a declarar, sobre todo también por los que han sido asalariados toda su vida, pues esto también va a cambiar un poco la parte de cumplimiento y obviamente también va a incidir un poco en el pago de impuestos. Agradecerles por escucharnos y como siempre quedamos a su mayor disposición para cualquier consulta adicional que quieran. Y por favor contacten aquí a doña Catherine sobre la presentación y cualquier otro dato que requieran, pues que les aclaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Silvia. También aprovechamos para tener las palabras de despedida de Mario Hidalgo. Don Mario. Sí, muchas gracias a todas las personas que dieron la gentileza de acompañarnos durante este ejercicio de la mañana de hoy, de intercambio de ideas. Es una aproximación a lo que tendría o sería la aplicación de esta ley de concretarse como norma vigente en la República y la práctica y los reglamentos también habría que tenerlos en cuenta. Para este efecto, siendo el reto más importante la coexistencia de la 7092, ley actual del impuesto sobre la renta, con este nuevo elemento normativo. Entonces, seguimos siempre estudiando y precisando estos temas para todos ustedes y quedamos a las órdenes para cualquier duda adicional o pregunta que quieran hacernos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario y doña Silvia, por la exposición del tema esta mañana. Les recordamos, si ustedes quieren tener acceso a la información que se ha expuesto esta mañana, nos pueden escribir a comunicacion@cr.gt.com y nosotros les estaremos enviando no solamente el material, sino también el video para que puedan repasar todos los aspectos que se vieron. También aprovechamos para invitarlos a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, en YouTube y también en Spotify, que ahorita ya tenemos nuestro cuarto episodio y los invitamos a que nos vayan a escuchar y también estén atentos de toda la información que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.